frío es 4,5 grados, que es parecido a lo que dijimos recién. Bueno, esto con respecto a las temperaturas y el porciento de la resistencia a compresión, obviamente que se hace más lento. Esto es cómo corregir la temperatura. Como regla práctica, en este caso, lo que agrega es agua caliente. La verdad es que es bastante complicado en época fría. Lo que se suele hacer es calentar los áridos, cubrirlos para que no les caiga una helada. Fíjense acá, en esta parte de acá, lo que dice es, como práctica constructiva recomendable, verificar que los agregados no contengan escarcha y ni estén congelados, que los encofrados surrasantes, en el caso de pavimento, no tengan escarcha o estén congelados, emplear cemento Portland u otro cemento de alta resistencia inicial, evitando el uso de cemento de bajo calor de hidratación, o sea, aumentando el calor de hidratación, aumentar la cantidad unitaria de cemento en base a las pérdidas de resistencia que se prevén por acción del frío. Recuerden de que no llego a tener el 100% de la resistencia, de acuerdo a lo que vimos en... Perdón. Lo vimos en un cuadrito. Me fui para arriba. Lo vimos en el primero, que no llegamos a obtener el 100% de la resistencia. Entonces, acá, puedo llegar hasta el 50%. Entonces le puedo agregar más cemento para contrarrestar esas pérdidas. No tener en cuenta para el tiempo de encofrado los días de temperatura, de desencofrado en realidad, de temperatura menor a 4,5 grados. No iniciar el hormigueonado si no se cuenta con los elementos de protección, usar acelerador de fragua, como decía la filmina nuestra, usar el tipo reductor de agua amasado. Y fíjense acá, en época de frío, incorporador de aire. Recuerden que el aditivo incorporador de aire justamente es para estos casos. Reducir al mínimo el contenido de agua amasado. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que reducir al mínimo? Porque justamente el agua es el que se me puede llegar a congelar. ¿Vamos? Tapar los agregados durante la hora más fría de la noche y mantener almacenado bajo techo o calentarlo. Calentar el agua de amasado, como vimos que se hace en obra con respecto al agua para enfriarla en temperaturas cálidas, para tiempo frío puedo calentarla. Cuanto mayor sea la superficie de evaporación y el volumen de hormigón, mayor será la sensibilidad del material frío, obviamente. O sea, una platea, tengo más, una columna, tengo menos posibilidad, digamos, de que se me congele. Tomar las precauciones de curado y colocación, proteger la superficie expuesta contra el frío, etc. En temperatura de ambiente, con temperatura de columna, temperatura de 20 grados, horas del hormigonado, en temperatura ambiente fría, temperatura de menos 10 grados, en realidad acá yo no puedo hormigonar. Y 4,5 es mi límite, digamos. ¿A qué es lo que se refiere esto? Que yo no puedo prolongarlo demasiado al tiempo. Fíjense, en evitar largo recorrido en motormigonera, espera en obra. ¿Se entiende? Esos tiempos yo tengo que tratar de bajarlo, porque ahí pierdo el calor que se produce por hidratación. Usar encofrado de madera gruesa, o sea que tratar de evitar, no agregar sales u otros productos destinados a congelar los agregados, obviamente. No hormigonar sobre otro hormigón que haya sido dañado por una helada. ¿Estamos? Membranas de curado, muy importante. Este manual, la verdad que me parece que es súper
No sé, a mí se me hizo muy llevadero, la verdad, leerlo. Y está muy bueno, es la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Ellos justamente, como son los proveedores de hormigón elaborado, la Asociación Argentina, se fijan muchísimo en estos temas de manejo de hormigón, porque son los que le aseguran de que el hormigón que ellos venden, digamos, cumpla durante estas etapas, que son las que ellos no pueden participar, con todas las especificaciones y mantenga las propiedades para las cuales fue diseñado. ¿Se entiende? Por eso es muy importante y la verdad que trabajan muy bien en la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado en las capacitaciones y demás, justamente para asegurar las características y las propiedades del hormigón. Siguiendo con nuestra filmina, y antes que nada, quiero que vean estos videos. Sí, escucho. Tengo una consulta. Nosotros para el TP queríamos hacerlo también en un clima frío. Y Bien. una de las dudas que surgió era si en el sur, porque queríamos hacerlo así de esa manera, qué tipo de agregado grueso se usaba, si era canto rodado o partido. Podés hacerlo con canto rodado. Hay canto rodado ya. Ah, joya, entonces, está bien, era eso, ¿no? Gracias. Sí, 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 usen canto rodado. A ver, aguanten un segundito. El video lo tengo, acá. Si mal no recuerdo. Acá está. Vamos a ver estos videos. Son cortos. Uno tiene que ver, este primero no tiene volumen. Una propaganda nomás del uso de los vibradores. Está bueno, me parece. No sé por qué no se maximiza. Está medio tildado. Ahí está. Yo lo estoy viendo. Ahí está. Fíjense. Esto es característico. Se le forman esa burbujita. Esa burbujita justamente, al vibrar la aguja, esta es la aguja del vibrador. Al vibrar la aguja justamente por inmersión, bien vertical, en la masa del hormigón, se produce un burbujeo. Cuando se produce un burbujeo, levanto de vuelta el vibrador. Así hay que trabajarlo. Este es súper específico. Yo no he visto de esto que tengan la manijita. Usualmente lo agarran directamente sobre esta parte del vibrador que se denomina tripa. Fíjense en esta burbujita que se ve acá en el video, de la derecha. Eso es característico de que ya está para retirar. Profe, ¿Escuchó? ¿qué, ¿qué radio llega a cubrir una aguja? Creo que pregunté bien. Sí, está bien. Eso depende del tipo de aguja. Vienen agujas de 13 milímetros, de 20 milímetros, pues por ejemplo eso va a depender de la separación de armadura que vos tenés. ¿Sí? Sí, Obviamente a mayor radio, a mayor diámetro de aguja y a mayor capacidad del vibrador, tenés distintas frecuencias de vibrado también. Hay que elegirlo en función de lo que vos tenés. Vos tenés vibradores de mayor frecuencia de vibrado según, por ejemplo, esto es una platea bastante grande, aparentemente de fundación, si no es de fundación será un estacionamiento, pero se ve que tiene bastante armadura, pero mucha masa de hormigón. No es lo mismo que un tabique, que por ahí son más esbeltos, ¿sí? Y yo no puedo meter semejante aguja tan gruesa. Y no puedo ponerle tanta frecuencia porque me produciría por ahí la rotura del encofrado. ¿Se entiende? Ahora después vamos a ver otro video, a continuación de este, que ese tiene voz, es bien de propaganda, y muestra cómo se tiene que hacer el vibrado este. Yo no tengo que vibrar acá. Hago un vibrado acá, una inmersión acá, otra un poquito más adelante, y voy cubriendo las diferentes zonas. ¿Estamos? Capaz que iba a eso tu pregunta. sí, claro, ¿qué alcance tenía, digamos? Exactamente. ¿Qué diámetro tiene de alcance el vibrador? Igual se nota, cuando lo hacen, se nota porque
digamos, el diámetro de alcance o el radio de alcance se ve hasta donde sale la burbujita y se nota que los otros sectores no se está compactando, digamos. Fíjense, hoy se me fue. Quería mostrarle el manguerote, que ahí se veía clarito. Están hormigonando con bomba. Esta es la bomba, se alimenta con el mixer. Hay algunos que vienen directamente, la telescópica viene directamente adosado al mixer acá. Entonces directamente de acá sale la bomba. Depende de la bomba donde esté. En este caso es una motobomba dependiente del mixer. Hay algunos que vienen en el mismo mixer. Y yo lo que hago es alimentar el mixer con otro mixer. Está bueno eso. Este es el más común, le diría que es lo que más se ve. Y lo que tiene más alcance también. Este tipo de motobomba. El manguerote, esta parte es flexible. Los otros son todos pedazos de caño rígido, digamos. Articulado, rígido. Pero esto es flexible, el tipo lo va moviendo. Fíjense en la ropa de seguridad que tiene. ¿Mm? Esta rejilla que es para mover el hormigón. ¿Sí? Y están tapados para que no se le ensucie, porque esto es muy común que rebota el hormigón y todos deberían tener, yo no lo veo, pero todos deberían tener gafas acá de seguridad. Es muy importante el tema de gafas. Y debería usar guantes, pero bueno, de por sí las botas y los elementos de seguridad. Y el que está manejando la bomba es este que está acá. Este que está acá, con un joystick, maneja el movimiento de la bomba, dónde va el manguerote. Y de acá uno le va diciendo, movela para acá, para allá. Pero tiene que estar coordinado porque un golpe con el manguerote les aseguro que lo deja knockout. Esa toma está buenísima. Eso es lo que me preguntabas, ¿ves? Las burbujas que quedan, el vibrado las hace subir. Y eso hace que quede compacto toda esa zona. ¿Ves? Se fueron las burbujas. En este video, que parece sonso, pero está bueno, fíjense en que el que manejaba el vibrador era un tipo que no tenía nada que ver con el mangareote ni nada, era uno particular para usar el vibrador. Eso siempre conviene en la obra, que el que maneja el vibrador sea el mismo, siempre la misma persona. Y siempre tienen que ser dos, uno que maneja la aguja y otro que le maneja el motor del vibrador. No la misma persona, porque si no, no puede. Tiene que ir desplazándose con el hormigonado. ¿Vamos? Vamos a ver este otro video que dura un poquito más, igual lo vamos a ir pasando, que tiene voz. Está bueno también. Yo creo que con esto ya les queda claro lo que es vibrado. Obviamente, si no le permito que hable, no va a hablar. Vamos a hacer. Profe, si ya se debió de haber escuchado el sonido, no se escucha. ¿Ustedes no lo escuchan? No, me parece que lo tenés que compartir también el sonido, cuando pones compartir pantalla. Ujú. A ver. Chin. Pantalla. No, pero me dice pantalla nomás. A ver ahí.
¿Ahora? Me parece que no. De última, probá poniendo clic derecho a ver si te aparecen opciones en la parte de compartir. Si no lo dejo, lo que pasa es que estoy usando Sube Google Drive. A ver si lo dejo así. el volumen del video. Que busca significativamente el roce entre las partículas de agregado. En estas condiciones del concreto se acomoda por gravedad. Cabe señalar que al detenerse la vibración se restablece el roce. La selección del método depende de la consistencia de la mezcla y de las condiciones de colocación, así como la complejidad de la formaleta y el espacio existente entre el acero de refuerzo. El método mecánico es el más empleado en el medio tanto interno como externo. El vibrado interno se realiza con vibradores de inmersión o de aguja y se emplea principalmente para losas, vigas, columnas y estructuras de poco espesor. El vibrado externo, en cambio, está compuesto generalmente por equipos que se fijan a la formaleta y generan fuertes vibraciones en todo el sistema de formaleta de tal forma que el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. Algunas recomendaciones a la hora de vibrar son: el operario del vibrador debe ser calificado. Verificar el tipo de vibrador adecuado para cada caso. El concreto debe depositarse en capas compatibles con el trabajo que se ejecute. La profundidad máxima de la capa debe ser 50 centímetros. Esta profundidad debe ser casi igual a la cabeza del vibrador. El vibrador de inmersión debe insertarse verticalmente con un espaciamiento uniforme sobre toda la colocación. La distancia entre las inserciones debe ser aproximadamente 1.5 veces el radio de influencia, de tal modo que el área afectada se traslade con el área adyacente recién vibrada. El vibrador de aguja debe penetrar rápidamente el fondo de la capa. Si existe una capa subyacente, la aguja debe penetrar por lo menos 15 centímetros dentro de la capa inferior para que produzca una revibración y se obtenga una estructura monolítica. El vibrador debe ser manejado con un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Generalmente este movimiento vertical debe realizarse entre los 5 a 15 segundos. El vibrador debe retirarse de forma gradual, es decir, mediante una serie de movimientos que van hacia arriba y luego hacia abajo. Algunas malas prácticas en el vibrado son: evite dejar el vibrador funcionando fuera de concreto, ya que este se sobrecalentará. Evite usar el vibrador para mover el concreto de forma horizontal. Evite empujar el vibrador para introducirlo en el concreto, ya que puede quedar atrapado en las armaduras. Antes de comenzar un vaciado de concreto, recomendamos tener un vibrador de repuesto. Evite en todo momento vibrar el concreto si la superficie de la mezcla se torna brillante. Si observa que no salen del concreto más burbujas grandes, suspenda el vibrado. Si escucha que el vibrador cambió su sonido habitual, evite seguir vibrando el concreto. Si percibe un cambio en la acción del vibrador, suspenda el vibrado. Si siguen esas recomendaciones, evitas comegenes, exceso de huecos debido al aire atrapado, aparición de juntas rígidas, agrietamiento por exceso de vibración, capacidad del concreto al vibrarlo con tierra de plasticidad, y en ocasiones las fisuras de la superficie de concreto son agravadas por la contracción por secado que ocurre con una alta concentración de pasta de cemento traída a la superficie por un vibrador demasiado grande para esa aplicación. Todo esto afectando al final la calidad de concreto. El curado es el proceso de controlar y mantener un contenido de humedad satisfactorio y una temperatura favorable del concreto durante el proceso de hidratación del cemento, de manera que el concreto alcance las propiedades deseadas, como lo son la resistencia y la durabilidad. La mayoría del concreto tiene una mayor cantidad de agua que la requerida para que se dé su hidratación. Sin embargo, parte del agua se pierde durante el fraguado debido a la exudación y posterior evaporación, absorción de los agregados, formaletas o el suelo, lo que impide la completa hidratación. Existen diversos materiales, métodos y procedimientos para el curado del concreto, pero los principios de todos siguen siendo el mismo. Los dos sistemas
Los principales para obtener un contenido satisfactorio de humedad son los siguientes. La continua y frecuente aplicación de agua al concreto, ya sea por inmersión, aspersión, vapor o cubiertos de materiales saturados en agua. Evitar la pérdida excesiva de agua en la superficie del concreto, mediante el uso de materiales como plásticos o papeles impermeables o aplicando capas de membranas. En superficies verticales y otras con formaletas, después que el concreto ha endurecido y antes de quitar las formaletas, se puede aflojarlas un poco y verter el agua entre la formaleta y la superficie de concreto, y una vez retirada la formaleta, se debe mantener la superficie húmeda continuamente, ya sea rociando la superficie o con materiales saturados en agua. Se pueden usar también los líquidos para formar membrana, siempre y cuando su autorización haya sido aprobada. En todos los casos, el tiempo mínimo de curado es de 7 días o el tiempo mínimo necesario para que el concreto alcance el 70% de su resistencia a compresión o flexión especificadas. Argos Panamá cuenta con un... Bueno, sí, ya lo pasé. Bueno, ¿pudieron verlo? Sacando las formaletas, que sería nuestro encofrado, después el resto es tal cual aplicable. Esos errores que mostró recién son muy comunes, eso de dejarlo... Después, ¿cuál otro error se le parece que puede llegar a ser bastante común? Además de dejarlo más tiempo. Hay un error que es muy común.